Aunque tu cuerpo no lo sienta, el Señor está en este lugar. Y algo que hablábamos ayer en la reunión de jóvenes mientras, porque tocamos todos los temas, pero mientras hablábamos, decíamos esto, que vengamos a la casa de Dios a buscarlo al Señor, en cualquier rincón Él está. Con esa disposición de nuestro corazón es que nos tenemos que acercar al Señor todos los días, ¿no? No quiere decir que solamente esté en la iglesia, pero nuestro corazón tiene que estar siempre en la búsqueda. Y el Señor siempre nos tiene que hablar. Siempre tiene algo nuevo para decirnos, ¿no? Y muchas veces nos acostumbramos a venir a la iglesia a hacer lo mismo. Venimos, cantamos y si nos cambian algo es como que nos configura, ¿no? ¿Por qué están agradeciendo antes de la ofrenda? Después de la ofrenda, cuando la ofrenda está primero. Es como que ya estamos estructurados. Si bien les decía, tiene que haber un orden, ¿no? De principio a fin, en toda reunión. El Señor puede hacer lo que quiere. Y tenemos que estar dispuestos a que Él haga lo que quiera. Primeramente con nuestras vidas, ¿no? Señor, ¿qué querés hacer hoy conmigo? ¿Qué me querés hablar? ¿Qué es lo que necesito entender? ¿Qué es lo que necesito? Ese tiene que ser nuestro hambre cuando venimos a la casa del Señor. Porque ¿a qué venimos? Venimos a rendirle culto a Él. Venimos a entregarle nuestra adoración, nuestra exaltación. Entonces tiene que estar esa intención en nuestro corazón. Muchas veces nos ha pasado de tener que predicar a vidas y a gente y lo primero que nos dice, me gusta ir a la iglesia porque me hace sentir bien, ¿no? ¿Cuántos vienen acá y simplemente se sienten bien? Pero pasa un día, dos y eso se me va, se termina. Porque en realidad no están viviendo bajo lo que es el mandamiento del Señor, no lo están aplicando, simplemente están recibiendo de la bendición de otro, ¿no? Vienen, pasan acá adelante, los ministramos y se van con eso, pero eso es simplemente una recarga, tienen que mantener eso. Y eso depende de cada uno. La salvación primeramente es personal. O sea que yo no puedo decir, y algo de lo que les decía ayer, que no importa cuán buen líder tengas, cuán buen pastor tengas, si tenés que ser como Judas vas a hacerlo igual. Pero también puedes tener un corazón diferente, ¿no? Podemos ser como Pedro. Pedro estaba con Jesús y era alborotado, se llevaba todo por delante hasta que tuvo la convicción del Espíritu Santo y él cambió su testimonio. Mientras tanto, cualquiera que decía de Pedro, este recabezador es terco, tenía ese testimonio. Hasta que conoció al Espíritu Santo y hizo una transformación. Pero tenía el mejor maestro, aprendió del mejor. Pero todos necesitamos, por más buen líder, buen pastor, buen maestro de la palabra, buena persona que te enseñe, que te guíe, que te instruya, si el Espíritu Santo no está dentro tuyo para guiarte día a día, no cambias. No cambias. Y es algo que el Señor venía hablando a mi corazón hace bastante tiempo. Y una de las cosas que hablamos ayer con Leo antes de dormir era esto, que hace muchísimo tiempo no se hablaba sobre la santidad. Y es algo que el Señor a mí me hablaba específicamente, porque a veces pensamos que la santidad simplemente es para aquel soltero que no fornique con la persona, ¿no? Pero la santidad tiene muchos aspectos. Y una de las cosas más importantes es que la santidad te lleva a ser santo. Y para poder ser santo, ¿quién es santo? Dios es santo. ¿Y cómo puede ser santo? Siendo como Él. Ahora, cuando algo de lo que compartía el pastor la vez pasada y eran las obras de la carne. Las obras de la carne no te permiten ser santo. ¿Por qué? Porque te lleva a hacer cosas que van en contra del Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? El Espíritu es santo. Nos decimos Espíritu Santo porque Él es santo. Ahora, la santidad se trata de esto. Yo estaba buscando, porque todos sabemos que es apartarse, ¿no? Pero hay algo que la santidad dice que es la cualidad de ser santo. O sea, santidad viene de la cualidad de aquel que busca ser santo. Una de las cosas que el Señor nos mandó justamente es sé santo como yo soy santo. O sea que todos tenemos que ser santos, porque Él es santo. ¿Y a quién seguimos? ¿A quién amamos? ¿A quién queremos copiar? ¿No? Y es algo que el Señor viene hablando en mi vida hace mucho tiempo, pero primeramente vamos a abrir en el libro de Hebreos 12. Hebreos 12. ¿12:12?
Y vamos a comenzar con aquellos que tienen la actitud de rechazar la gracia. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid en la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean ¿qué? O sea que cuando nosotros tenemos raíz de amargura, ¿nos afecta solo a nosotros? O sea, contaminamos al otro. Fíjense esto. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Miren que nosotros en esta tierra tenemos la oportunidad, pero cuando todo se termine ya no hay vuelta atrás. Tenemos que pensar esto. Dice que nosotros tenemos que pensar que el día, ¿no?, tiene su hora, su fin, pero tenemos que pensar en el día y que el mañana, ¿a quién le pertenece el mañana? A Dios. Y algo de lo que decía Martínez, ¿no? Porque decía, bueno, como ahora y mañana Dios proveerá. Ese es el pensamiento que el Señor nos está pidiendo en este tiempo, porque le está creyendo y le está confiando. Nosotros en este día vivimos y decimos, tampoco es que vamos a derrochar porque mañana Dios proveerá. Estamos hablando de que con cordura decimos, me subiste mucho hoy, para completar. Estamos diciendo justamente esto. Si no, bájame acá, en el auxiliar 1. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es que la santidad hace esto, que nosotros pensemos en el hoy no fallar a Dios y que el mañana nos ayude a vencer. No, pensar que hoy hice bien, entonces ya mañana no necesito. No. Mañana es un nuevo día y tiene su propia afán. O sea, tiene sus propias dificultades, es todos los días. Es una carrera que tenemos que correr, pero pacientemente. Y eso también está escrito en la Biblia, a ver si lo anoté por acá. Acá está. También en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Saben lo que significa asedia? Asedia significa algo que te presiona constantemente para que vos caigas a hacer algo malo. O sea, la palabra asedia es simplemente para hacerte un mal. Y te persigue, y eso es lo que dice que el pecado hace con nosotros. ¿Qué hace? Nos asedia todo el tiempo. O sea que todos estamos probable a pecar todo el tiempo. Porque el pecado nos está todo el tiempo acechando. Pero tenemos algo contra que vencer el pecado, ¿amén? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, corramos y dice con paciencia. O sea, no dice caminar, no dice quédate quieto, no dice andate al costado al otro lado. Dice, corre con paciencia. ¿Cómo uno corre con paciencia? Generalmente es trotando. ¿Por qué? Porque el correr rápido no te da paciencia, primero que estás reacelerado. Pero el correr, cosa que yo no puedo hacer, es trotar, porque me aburre. Y me di cuenta de esto, o sea, como que me cansa. No soy paciente, no puedo. Esas personas que corren la plaza y dan vueltas, no puedo. Y esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, que cuando corramos lo hagamos de esa forma y con paciencia. Cuando nos está diciendo la carrera, está hablando de todo lo que tiene que ver justamente con lo que el Señor nos está pidiendo. Tenemos una meta, tenemos un camino. ¿Quién corre algo que no tiene un camino y no sabe dónde llegar nunca? Toda persona que está corriendo una carrera, toda persona que tiene una carrera, sea larga, sea corta, empieza acá y tiene un fin, tiene una meta, tiene un lugar de llegada, tiene un comienzo y tiene un lugar de llegada, tiene una partida y un lugar de llegada. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. O sea, yo entiendo
que cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra llegada? La salvación. Pero hay requisitos que nos dicen que no vamos a poder mantenernos en la carrera para alcanzar esa salvación. Y parte de eso tiene que ver con la santidad. Si nosotros no practicamos la santidad, no vamos a llegar nunca. ¿Por qué? Porque a medida que vas corriendo, empieza a desviarte. Y fíjate que una de las cosas que dice, haced sendas derechas. No sea cosa que tu pie que está cojo, se salga del camino. No sea cosa que que está tambaleando te haga irte de la carrera. Imagínense ustedes esto mismo que les estoy diciendo, ¿no? Esa calle que tienen, ese camino de carrera que tienen y que de repente te está yendo por la línea del costado. Te estás ya saliendo de la carrera. No se toma en cuenta lo que vos corres, no se puede hacer atajos. No se puede correr acá, tiene que dar toda la vuelta sí o sí. Tienen que mantenerse en esas líneas que están ahí. Entonces, dice, fíjate que tu pie que está cojo no te haga salir de esa carrera, porque entonces, no vas a poder llegar a la meta. Sanate el pie cojo, curate el pie cojo, pero volvé a caminar en el camino. Tenete siempre esa senda derecha. Y otra de las cosas que dice, seguid la paz con todos. Es otro de los requisitos. La paz con todos. La paz con todo, primeramente, es con los que no nos gustan, porque es fácil hacer la paz con el que me agrada. La paz con el que no me agrada, con el que me hace mal, con el que me lastima, a ese es al que yo tengo que dar paz, tranquilidad, tengo que gozo, empiezan a aparecer todos los frutos en ese momento. Y el Señor empieza a probar nuestros corazones. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es lo que perdemos si nosotros no tenemos santidad? La gracia es el regalo es la salvación. Nos regaló, pero eso hay que mantenerlo y hay que llegar hasta eso. Es como quien te dice, tengo este celular, pero bueno, tenés que correr de acá allá y lo agarrás. ¿No vas a ir a agarrarlo porque necesitas el celular? Sí, por supuesto. Bueno, la salvación es lo mismo. Para poder alcanzarla hay que hacer todo ese camino conforme a los requisitos que el Señor nos pide. No es que nosotros podemos saltear. No es que podemos saltear. Si bajas no se escucha afuera. No es que podemos saltear. ¿Se entiende? Sino que nosotros tenemos que ir caminando lentamente. Vamos a ir a 12:6, dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, ¿qué está diciendo? El Señor siempre que nos tiene que corregir, nos va a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora, si Dios no te corrige, es porque ya no estás con Él, básicamente. Porque ¿a quién corrige? A sus hijos. Para ser hijo, ¿qué tenés que ser? ¿A quién tenés que recibir? A Jesús. A Jesús en el corazón. Para poder ser hijo de Dios, tenés que tener a Jesús en tu corazón. Ahora dice, para amarme a mí, tenés que obedecer mis mandamientos. Porque el que me ama, me obedece. O sea que nosotros, para poder ser hijos de Dios, aceptamos a Jesús, pero para poder comenzar a caminar como hijos de Dios, hay que obedecer los mandamientos. Para demostrarle que lo amamos, obedecemos los mandamientos. No porque me lo diga el pastor, no porque me lo diga la pastora, no porque me lo diga líder, sino que es porque amamos a Dios. Entonces muchas veces no nos va a gustar la disciplina, no nos va a gustar la corrección, nos va a hacer como un trago amargo, pero sin embargo, ¿qué hace? Nos hace bien. Y esto está 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después, ¿qué hace? Da fruto, ¿qué? Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te disciplino o te corrijo y vos tomás la corrección y caminás sobre la corrección, recién ahí trae fruto apacible. Ahora, si no, ¿qué hace? Tristeza.
Al principio a nadie nos gusta que nos corrijan. O sea, te dice que hiciste algo mal y como que es un trago amargo, a muchos se le nota en la cara, no lo recibe, se enoja, pero después, si toma la corrección, se da cuenta que es para su bien. Esto tiene que ver no solamente con que una persona te corrija, sino que cuando muchas veces viene la palabra corrección para nosotros, es como que la rechazamos en primera instancia, hasta que nos damos cuenta que en realidad el Señor nos está hablando a nosotros particularmente, ¿no? Y esto es lo que el Señor nos enseña, que tenemos que tener el corazón corregible, el corazón apacible, el corazón de ese modo. El discípulo tiene un corazón enseñable y el Señor nos manda a ser discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces vamos a ser discípulos de otra persona, pero también vamos a ser nosotros discípulos, porque es algo que nos mandó a cada uno de nosotros. No es que le mandó solamente a los pastores, le mandó solamente a los diáconos, a los obreros, no, a todos. Dijo, y predicar el evangelio, ¿y qué? Y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es enseñarle a la otra persona cómo caminar. Ahora, cuando nosotros no sabemos cómo caminar, no podés enseñar a caminar, aunque quieras. ¿Por qué? Porque ahí es lo que decía Diana, ¿no? Que tenemos que procurar por nuestros hijos, porque nuestros hijos no hacen lo que le decimos, hacen lo que ven de nosotros. Ahora vos le podés decir, ¡no grites! Ya, ¿se escucha ahora? No, le decimos no grites, pero te va a decir, si me estás gritando, o sea, yo puedo gritar. Vos me estás diciendo no grites, pero me estás gritando. Y entonces no concuerda lo que decimos con lo que hacemos. Y muchas veces sucede cuando predicamos acá, cuando predicamos afuera, que decimos, pero no concuerda con lo que hacemos. Y eso tiene que ver con nuestro testimonio. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, que es algo que también hablábamos con la reunión de jóvenes, cuando nos empezamos a dar cuenta que nosotros estamos equivocados, cuanto más nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque la luz que Él emite nos hace notar que estamos sucios. Y todo el tiempo nos vamos a dar cuenta que cada vez hay una mancha nueva. ¿Pero eso qué quiere decir? Nada, siempre estoy pecando, siempre me está retando, mejor me voy. Claro, te vas, tenés 7 peores, pero cuando volvés es peor. O sea, nunca avanzás, estás retrocediendo, te contaminas peor, volvés. Pero esto es una carrera que se hace con paciencia. No dice que vas a cambiar de un día para otro. Con paciencia. ¿Por qué? Porque el pecado te asedia. ¿Y qué hace la santidad? Te permite que el pecado empiece a huir. No estoy hablando solamente del fruto de la carne, sino de las obras de la carne, sino de aquello que Satanás está planeando para que vos caigas. Porque lo que es la obra de la carne se mata con el espíritu. La única forma, no hay remedio, no hay otra opción. No podemos decir, bueno, dame una fórmula para que yo no peque más, no caiga más. No. Buscá del espíritu y no vas a caer. Es la única opción que hay. Porque cuando el espíritu crece, la carne muere. Cuando morimos nosotros, el Señor empieza a glorificarse en nuestras vidas. Porque todos queremos servirlo, todos queremos tener dones, todos queremos tener, y todos lo tenemos porque Él dice que todos fuimos llamados, todos fuimos escogidos con un propósito específico. O sea, que todos los que están acá no están para sentarse en el asiento, sino para hacer lo que Dios le mandó a hacer. No puede ser que dentro de la iglesia solo un cuarto haga la voluntad de Dios y el otro no sepa qué tiene que hacer. Cuando Dios dice, todos fuimos llamados, todos fuimos escogidos. No todos van a estar en el coro, no todos van a predicar, pero ¿a qué fuiste llamado? ¿A qué te escogió el Señor? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque, bueno, también hay personas a las que, como decíamos ayer, ¿no? El Señor les facilitó y les dijo a través de un profeta, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Pero si vos no caminás conforme a lo que te dijo, esa palabra muere. Muere. Porque hay que poner la fe en obra. Hay que empezar a practicar y caminar. Si te dicen, tenés que ser evangelista, vos no te podés poner a hacer el trabajo de un pastor. ¿Por qué? Porque vas a ser ¿qué? Evangelista. Señor, capacitame, decime cómo tengo que direccionarme, poneme las personas. El Señor te empieza a encaminar el camino cuando vos estás dispuesto a hacerlo. Y cuando te das cuenta ya estás allá. Pero tiene que haber la disposición del corazón, primero. Ahora, si vos propusiste en tu corazón sentarte en la silla, o sea, no va a hacer nada el Señor porque ya sabe que te vas a sentar toda la vida. Pero no es lo que Dios quiere. Y puede que venga y no te vayas.
O puede que venga y te diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Con el talento, con el propósito, con el llamado. No, lo escondí bajo la tierra por las dudas, no sea cosa que la pierda. Y agarra y dice, bueno, ¿sabes qué? Toma, se lo doy a otro. No supiste valorar lo que yo te di. No supiste apreciar, no supiste sacarle jugo. Porque cuando nosotros empezamos a implementar el don, los dones se empiezan a multiplicar. El Señor empieza a añadir. Y esa palabra se cumple en nosotros como la de los 5 talentos, que el Señor te dio cierta cantidad de cualidades, pero cuando empezaste a ejercer esas cualidades, se empezaron a multiplicar. Hay una de las cosas que yo no sabía hacer, por ejemplo, las manualidades. No tenía paciencia para las manualidades. Y me puse a hacer, empezamos a hacer todo para el aniversario, que esto y que aquello y que lo otro. Y el Señor me empezó a dar sabiduría para poder hacerlo. Porque no es que yo sabía ni tampoco quería. Porque en realidad no quería, pero cuando no hay otro y vos estás en tu corazón dispuesto, no importa si lo sabes hacer o no. Estás dispuesto a hacerlo y aunque te salga mal lo estás haciendo. Y lo vas a ir corrigiendo, pero lo estás haciendo. Porque nadie sabe. Nadie nació sabiendo todo. Lo fuimos aprendiendo en el camino. Así como nos tocó cuando nosotros nos fuimos padres, fuimos madre, nadie nos enseñó cómo ser mamá y cómo ser papá. Ni siquiera sabíamos cómo ser hijos. Éramos malos hijos. Porque cuando somos mamás nos damos cuenta que éramos malos hijos. Porque nos comportamos de determinada forma. Cuando nos decían y nos aconsejaban, no nos escuchábamos, nos enojábamos. Siempre nos queríamos ir, siempre teníamos los bolsos preparados para irnos a vivir lejos. Siempre tenemos esa actitud en nuestro corazón, porque no sabemos ser hijos. Y el Señor nos enseña en su palabra, cuando dice que nosotros somos sus hijos, nos enseña a ser hijos. Y parte de ser hijo es ser obediente aunque no nos guste. Porque aunque no querramos o no querramos, nuestros papás siempre saben más. ¿Por qué? Porque vivieron un poco más. Puede que no se la sepan toda, pero siempre saben más. Y Dios sí se la sabe toda. Y Dios sí sabe más. ¿Cómo no obedecer? Si nosotros cuando somos humanos, a veces, aunque no querramos, le hacemos caso a mamá y a papá, ¿cómo no a Dios? Que es el que sabe todo, que tiene los pensamientos de bien, que te va a direccionar, que ya vio lo que está pasando allá, que ve todo lo que tus ojos no ven. Es como cuando lo querés razonar incluso de forma humana y decís, ¿cómo puede ser que no vine primero a Dios? Porque hay que morir, porque nosotros creemos que podemos con todo. Que nosotros podemos salir adelante, que nosotros podemos luchar más sola, y cuando ya nos damos más recién venimos. Y cuando venimos no les pasa que hubiera venido antes. Sí, pero ahí hay que asumir que Dios está primero. Y una de las cosas que el viernes compartía Guido y Dayana y hablábamos era justamente de esto, de la inconstancia, del doble ánimo, ¿no? Hoy estamos allá y mañana estamos allá. ¿Y qué pasa? Como decía, ellos nos contaban, me decía, está el corazón dividido. O sea, y es algo que yo le compartía a Leo y le decía, porque es verdad, a veces tenemos a Dios acá y todas las cosas del mundo acá. Y a veces queremos estar acá, y a veces queremos estar acá, y a veces queremos estar acá. Y dice, ¿qué hace con el tibio? Lo vomita. O sea que es algo que al Señor no le agrada. El inconstante no le agrada. No le agrada para nada, porque no lo tiene a Él por encima. ¿Puede contestar tu oración? Sí, porque todo lo que pidas con fe el Señor te lo da, pero no quiere decir que le agrades. No quiere decir que te vas a ir al cielo. Nosotros tenemos que buscar agradar a Dios, y lo que le agrada a Dios es la santidad. La santidad agrada a Dios. Ser santo, buscar agradarle, buscar todo el tiempo corregir nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante la palabra. Meditarás en la ley que de día y de noche para que no te desvíes. ¿Qué tienes que hacer? Meditar la palabra de día y de noche para que no te desvíes. Es la única fórmula que el Señor nos da. No nos dice, te va a ser re fácil si el Espíritu Santo te da y vos hablas en lengua y ya tenés todo sabido. No, necesitas de su palabra para no desviarte. Porque ¿qué es lo que alumbra nuestros pies? La palabra. La palabra es la lumbrera. Entonces tenemos que empezar a tomar todos los conceptos bíblicos que un día aprendimos y aplicarlos. Porque todos se saben eso. Tu palabra es lumbrera mi camino, ¿o no? Es un versículo que se lo saben. ¿No? Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, está bien. ¿Tenés a Jesús en tu corazón? ¿Sos hijo? Si sos hijo,
tenés que obedecer al Padre. Y si amás al Padre, haces los mandamientos. La obediencia está por encima. No podemos elegir qué obedecer de la palabra y qué no. ¿Qué aplicamos y qué no? La palabra se aplica desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que diga, aunque no nos guste. Vamos a ir a Romanos 12. ¿Qué dice el título? 12:1. Deberes cristianos. ¿Qué significa esto? ¿Que quién lo tiene que hacer? Nosotros, que seguimos a Cristo, ¿qué somos? ¿Cristianos? Dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Empezamos por ahí. No dice, les rogaba que entendieran que debían entregarse como un sacrificio vivo. Está hablando de que tenemos que entregarnos y morir completamente. El sacrificio que hacían mataba y el humo llegaba, o sea, lo consumía. O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos que dejar que el Señor nos consuma. O sea, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, lo que queremos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que caminamos, eso muere. Tenemos que dejar que el Señor viva. ¿Y para eso qué nos hace? Santo, dice. Dice, coma santo, coma agradable a Dios. De que ese tiene que ser nuestro pensamiento. Ser santo y agradarle a Dios. Y para eso tenemos que morir a nosotros. No hay otra. No podemos decidir que sí y que no. Tenemos que morir a todo. ¿No? Y otra de las cosas dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, tenemos que renovar esto. ¿Cuándo se renueva la mente? Cuando nos arrepentimos. Porque cuando nos arrepentimos hay un cambio de mentalidad. Eso significa la palabra arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros le pedimos, Señor, renueva el espíritu de mi mente, está hablando que estamos pidiéndole todo el tiempo que los pensamientos que están en nosotros empiecen a pasar a segundo plano, empiecen a tenerlo ahí, para que el Espíritu Santo te empiece a mostrar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. O sea que nosotros tenemos que disponer nuestra vida y nuestra mente, la tenemos que consagrar a Dios. Por un lado tenemos que hacer el sacrificio vivo de lo que es nuestra alma, de lo que es nuestro corazón. Y por otro, nuestra mente. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas personas tienen la guerra en la mente? Quizás en el corazón tienen la convicción de seguir a Dios, pero la mente les juega siempre una mala pasada. ¿Y qué empieza? No, pero me vienen pensamientos de esto, de aquello, no quiero más, no quiero abandonar, quiero tirar todo, quiero hacer esto. Son los pensamientos de la guerra en nuestra mente. Para eso hay que renovar y dejar que lo de Dios entre, para entender qué es la voluntad de Dios. Y otra de las cosas que dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ¿qué significa esto? Que no todos tienen la misma fe. No todos tenemos la misma cantidad de fe. Y esto estoy hablando de algo que no tiene que ver con el don de fe, sino con lo que Dios depositó en nosotros. Porque para algunos es más fácil seguir a Cristo y a otros les cuesta muchísimo más. Porque el Señor depositó una medida de fe para cada uno. Ahora, tampoco te la creas tanto, dice, ¿no? O sea, no tengas un alto concepto de vos porque simplemente te cuesta menos o tenés más fe, sino que hacelo con cordura, entendiendo que el Señor te dio esa capacidad a vos. Y eso también nos ayuda a nosotros a entender y compadecernos del que le cuesta. Porque muchas veces decimos, no puede ser que le cueste tanto. Hace años que está dentro de la iglesia y todavía no cree en el Señor Jesucristo, no sabe que el Señor lo va a sanar. Para vos es fácil, porque la medida de tu fe es determinada y la persona no la tiene.
Entonces, ¿cómo revertimos esa situación? Dándole fe, impartiendo fe. ¿Cómo impartimos fe? Una de las formas de impartir fe es esta que nuestros hermanos compartían acá, de cuando ellos estaban en angustia, en tribulación, en lo que a ellos les generaba, y de repente confiaron en el Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Respondió, y mostraron que la fe puesta en determinadas cosas, porque fueron 3 cosas distintas, y en determinadas cosas el Señor obró igual. Y una de las cosas que a nosotros nos quita el miedo a fracasar, el miedo a que nos salga mal, es cuando confiamos en Dios. Y cuando confiamos en Dios, cuando dejamos que el amor entre en nuestro corazón. Por eso cantábamos esta adoración que decía, tu amor me hace fuerte. Porque es el amor de Dios el que nos fortalece día a día. No es algo que podamos razonar, no es algo que podemos nosotros elegir. Él nos amó antes de que todos nosotros naciéramos. Desde el vientre de nuestra madre ya nos amó y nos eligió y nos vio, y no tenemos que ser merecedores de eso, porque no tiene que ver por mérito propio, sino porque Él es Dios y Él es amor, y Él nos amó, cosa que no podemos entender del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre te pide algo a cambio. Yo te amo, pero me tenés que amar también. Y Dios, obviamente, Dios quiere que lo amemos, pero eso no hace que te ame menos si no lo amas. Él te sigue amando. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de qué. O si de servicio, ¿en qué? El de servicio, ¿qué hace? En servir. O el de enseña, ¿qué? La enseñanza. Y el que exhorta, ¿en qué? Y el que reparte, con libertad, dice. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, ¿con qué? Y el 9, el amor sea, ¿qué? Sin fingimiento. El amor debe ser sin fingimiento. Y dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Por qué el Señor aclara, no? Y dice, sin fingimiento? Porque acostumbramos a fingir amor. O nos autoconvencemos de que nosotros amamos, pero cuando se nos presenta nos damos cuenta que no amamos a nadie. Porque cuando el yo está por delante no amamos a nadie. Porque primeramente tiene que estar tu prójimo y después vos. Tu prójimo y después vos. Cuando nosotros decimos, no, porque yo me tengo que ir a tal lugar, y te dicen, no, pero no puedes ir a ayudar a un hermano. No, porque yo me tengo que ir a tal lugar. ¿Quién está primero? El yo. Entonces no podés decir que tenés amor por las almas cuando es condicionado. Ese es un amor fingido. Porque a veces sí y a veces no. Entonces no es un amor verdadero. Es un amor fingido. O el que da cuando tiene, pero cuando no tiene, no da. Ese no es el corazón dadivoso. Ese sería aquel que está fingiendo que tiene, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. De que nosotros tenemos que usarlo en todas las áreas. Tenemos que comprender que el Señor nos pide que seamos personas que amen sin fingir. Otra de las cosas que nos dice es como reconocer cuando no amamos. Porque a veces nos queremos negar que no amamos, entonces no podemos cambiar. Cuando somos negadores de que en realidad no amamos a la persona, que no queremos tal cosa, que no nos gusta tal otra, no la reconocemos. Entonces no nos permite el Señor, esas cosas no nos permite que el Señor nos corrija y nos enseñe a tener amor. Porque el amor empieza a crecer cuando nosotros empezamos a ser como Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar la santidad y empezamos a ejercer su palabra y empezamos a buscar en oración, el amor empieza a crecer en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está creciendo en nosotros. Porque el amor no viene del hombre ni de la mujer. El amor viene de Dios. Entonces, cuando vos dejas que Dios crezca en vos, el amor empieza a ejercer. No hay fuerza. No estás forzando nada.
¿no? Una de las cosas que hablaba con Leo anoche era esto, que él le decía, están faltando gente en el trabajo, me dice, él siente como diciendo, tienen que ir a verlo. Claro, Leo, pero ese es el amor de Cristo. O sea, no le vas a pedir al político que vaya a ir a verlo porque no le nace, porque no tiene el amor de Dios. Y puede también que los mismos cristianos no tengan ese amor. De decir, no está viniendo hace mucho tiempo, voy a ir a ver a tal persona. No te nace, ¿por qué? Porque no estás ocupándote de lo que Dios quiere. No estás mirando con los ojos de Dios, estás enfocado en tu problema, en tu situación, en tu presente. Y eso no es Dios. Porque Dios, ¿cómo puede estar acá y también está en todo lugar? No digo que nosotros podamos hacerlo, pero a través del Espíritu Santo sí. Quizás estamos acá y el Señor nos está marcando que hay una persona que no viene y nosotros estamos orando para que esa persona llegue y esa persona está llegando. Así tiene que ser nuestro corazón. Pero cuando nosotros ya llegamos, ya está, yo llegué, no sé, lo otro, viste, como cuando vamos a una fiesta. Yo llegué temprano, el resto que se siente donde quiere. En la iglesia, en la casa de Dios, nuestra actitud de corazón, eso es lo que, la forma de actuar de Dios no es. No va conforme a todos los principios que nos enseña la Biblia, no va. No va. ¿Por qué? Porque el Señor dice, están las 99 acá, perfecto, voy a ir a buscar a aquella que está perdida. O sea, ustedes llegaron, gloria a Dios, pero todavía me falta. Siempre está pensando en la que todavía no llegó. No quiere decir solamente que sea una persona que estaba acá y que no llegó por algo. Está hablando de las almas que están perdidas por el mundo y que todavía no llegaron al camino y todavía el Señor está preocupado por ellos. Y nosotros dejamos de preocuparnos porque estamos en nuestras cosas. ¿Pero por qué estamos en nuestras cosas? Porque la carne está a flor de piel y el Espíritu Santo está allá abajo. Cuando el Espíritu Santo empieza a crecer, es algo automático, dejamos de pensar en nosotros mismos. Otra de las cosas, dice, y el que hace misericordia con alegría. O sea, el que hace misericordia o el que tiene misericordia para la otra persona no puede hacerlo como, ¿viste? Tuve misericordia, entonces lo perdoné y ves. No, esa no es la actitud que tenemos que tener, sino contentos de que a través de un acto nuestro pudimos haber salvado una vida, un alma. Pudo haber llegado a los pies de Cristo, pudo haber convencido o conocido a Jesucristo a través de una acción nuestra. Hay un pasaje en la Biblia en el que dice esto, ¿no? Cómo tenemos que comportarnos, dice recibir, ¿no? A las personas. Quizás estás recibiendo un ángel. Está hablando de que no necesariamente tenemos que conocer a la persona a la que estamos recibiendo, tenemos que hacerlo por más que no lo conozcamos, porque no sabemos qué hay. Y después de repente la persona a la que ayudaste, lo encontraste en la calle, le presentaste a Jesús, se restauró la vida, era una persona con alto poder adquisitivo. ¿Y vos? Ahora, nada, ¿querés predicarle ahora a una persona que esté allá arriba? Primero no vas a alcanzar y segundo no vas a lograr nada. Pero queremos para ver si nos puede dar un terreno, para ver si cuando estamos pensando en hacer algo por algo específico. Pero el Señor nos dice, no importa si lo conoces, quizás el que estás conociendo de repente era un siervo del Señor que estaba necesitado. No sabemos, pero no podemos decir, Señor, mostrame quién es para ver si lo puedo ayudar. No. Tenemos que tener el corazón de ayudar a pesar de que sea quien sea y como esté. Como que está borracho, no lo dejes entrar a la iglesia. Está todo con olor a pis, no lo dije. ¿Y si es un hijo que el Señor llamó y que el día de mañana tenía que estar predicando y conoció el amor de Cristo porque lo dejaron entrar a pesar de la condición que estaba? No sabemos. Pero ¿a quién te vas a poner a pensar todo eso si en realidad tu corazón está en tus cosas? No lo ves. Y aunque esté al lado tuyo, la persona que necesita no la vas a ver. Y eso es lo que nos permite hacer, cuando nosotros comenzamos a caminar en la santidad, a aplicar la santidad y a agradar a Dios en todo, nuestra visión cambia, nuestro pensamiento cambia, nuestro accionar cambia. Y todo lo que afecta alrededor cambia. Porque nosotros afectamos. Porque leímos ese pasaje en el que decía que la raíz de amargura, ¿qué hacía? Contaminaba al otro. O sea que cuando alguien tiene raíz de amargura, la raíz de amargura es tristeza. Es una tristeza muy grande que está alojada y que no puede salir por diferentes razones que nosotros no permitimos que salga. Entonces, nosotros estamos con raíz de amargura y viene una persona y te dice, no sé, ay, me siento mal de culpa, ay, yo también. ¿Viste? La otra persona está esperando que le levante los brazos y vos lo estás tirando todavía abajo. Sí,
lloré, hice un montón de cosas, pero no, el Señor todavía no me respondió. Te da una gana de seguir orando terrible. Te quita toda la fe que tenías, lo poco. Esas son las personas que tienen raíz de amargura. O cuando estás queriendo trabajar, sí, pero vos trabajás, pero siempre estás en el mismo lugar, no te dejan crecer. Esas son las personas que tienen raíz de amargura, pero contaminan. A veces no dicen nada, pero su accionar contamina. Contamina al otro, daña a la otra persona. Pero también, cuando nosotros somos personas que tenemos paz con todos, que estamos buscando la santidad y estamos buscando, también contaminamos para bien al otro. Contagiamos. Te dan ganas de estar con esa persona que no sé, siempre tiene fe, tiene una palabra de aliento, siempre estás pegada a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario. Ahora, también, no andar a todos juntos, que si no estuviesen de acuerdo. O sea que si vos te pegas a la de raíz de amargura es porque hay algo en tu corazón que aún está ahí alojado. Ahora, si vos vas al de fe y vas al que está lleno del Espíritu y el que está buscando, es porque anhelás en tu corazón también llenarte y te apegás a esas personas. Amén. Vamos a leer Gálatas 5:9. Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura, ¿qué pasa? ¿Leuda qué? Toda la masa. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué representa la levadura? La levadura representa el pecado. Un poquito así afecta a toda la masa. Está hablando de que un poquito de falta de perdón afectó todo tu cuerpo. Un poquito de enojo afectó todo tu cuerpo. Y estoy hablando de cosas internas, porque la levadura va dentro de la masa. Si bien es externo, porque es algo que te hicieron y dañó tu interior, está dentro de la masa. Lo dejaste alojado acá. Lo dejaste alojado en tu corazón. Entonces está afectando toda tu vida. No podemos ignorar ni las pequeñas cosas que nos dicen. A veces decimos, no sé, te dicen, sos una inútil, ¿no? Y en ese momento como que te enojaste todo y después se pasó, pero todavía está en tu corazón. No soltaste perdón. Y eso está en tu corazón. Está en tu corazón. Está en tu corazón. Y llega un punto que después te dicen otra cosa. Te dicen otra cosa. Te dicen otra cosa. Y es un poquito más de levadura. Cada vez más. Está contaminando toda la masa. ¿Saben que si una masa tiene demasiada levadura tiene un sabor espantoso? O sea, tiene que tener una cantidad específica. Tiene que llegar hasta cuando le quede. Y más si está mal cocida. Si está mal cocinada, horrible y de olor es incomible. Y esto pasa justamente cuando nosotros tenemos ese pecado, empezamos a largar un aroma que al Señor no le agrada. Cada uno tiene un aroma específico, es un perfume específico, que cada uno es una fragancia que emite cuando levanta una adoración a Dios. Y hay fragancias que están contaminadas y el olor es hediondo. Y no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo espiritual. Cuando alguien está mal espiritual, emite olor. ¿No les pasó de ir a lugares donde estaban, no sé, perdidos en las drogas, en el alcohol y lo que sea, bañado y todo, y todavía hay un aroma, un color de piel, cambia, negro, pálida? O cuando son las personas que están muy enfermas, que ya, vos decís, están a punto de morir, pero ya no tienen esperanza de nada, se ponen pálidas, flacas. No tiene que ver solo con la enfermedad, que la enfermedad te hace de ser, sino que es el estado emocional de la persona, que empieza a empezar a lastimar el cuerpo, y eso larga un aroma. No todos lo sienten, eso es real. Se ponen un poco de perfume y no se sienten nada, pero es algo espiritual. Por eso cuando nosotros adoramos al Señor lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad. O sea, tiene que salir genuino de nuestro espíritu para que ese perfume sea levantado y llegue al cielo. Y muchas veces nos pasa que hace así y rebota. Y nos damos cuenta que queremos adorar al Señor y cae. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con levadura. Y cuando venimos al Señor tenemos que entregarle ese pedacito de levadura que está levando la masa para que no siga contaminando al resto. Es una acción que nosotros tenemos que tener.
El Señor ya nos enseña cómo hacerlo. Enseña, venid a mí todos los que están cargados, todos los que están cansados, que yo les daré el descanso. O sea que nosotros tenemos que venir a buscar el descanso y la paz al Señor. No es que se lo tenemos que pedir a un psicólogo o a una persona que nos escuche y que ella nos dé la solución o él nos dé la solución. Sino que dice, venid a mí los que están cansados y los que están cargados, que yo les doy el descanso. O sea, no van a encontrar el descanso en otro lado, más que en la presencia de Dios. Es en el único lugar donde realmente van a encontrar el descanso y van a hallar la paz. Y en Gálatas 5:20 dice, estos son las obras de la carne. Dice que cuando nosotros estamos en pecado, lo primero que está a flor de piel son las obras de la carne. Y ahora lo leemos. Dice, idolatría, hechicería, enemistades. O sea que si vos estás peleado con alguien, ya está obrando la carne. Cuando estamos en pleitos o hacemos pleitos, estamos obrando en la carne. Celos. Cuando sentimos celos, ¿qué hacemos? Obramos en la carne. Cuando hay ira, obramos en la carne. Contiendas. Cuando hacemos las contiendas va de la mano del chusmerío. Porque yo te cuento con una intención y estamos generando contiendas de un hermano hacia otro, de un familiar a otro, de lo que fuese, ¿no? Contiendas. ¿Dónde estamos? Disensiones, herejías, envidias. No hay envidia santa, chicos. Iglesia, no hay envidia santa. Envidia es envidia. Y envidia es obra de la carne. Si vos sentís en tu corazón envidia por algo, por alguien, por lo que sea, es obra de la carne. Dice, homicidios, borracheras, obras de la carne, borracheras. O sea que, si tenemos pensado ponernos borrachos, porque la carne está a flor de piel. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. O sea que si nuestra levadura es celo, perdimos la salvación. Nuestra levadura es envidia, perdimos la salvación. Borrachera, perdimos la salvación. Entonces la santidad nos permite nosotros llegar y alcanzar la salvación, y para eso empezamos a morir a las obras de la carne. Recuerden que decíamos que el pecado te acecha, te presidia, o sea que no te va a dejar descansar hasta que vos caigas. Pero ¿cuándo huye? Cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Dice resistir, y después va a huir. No dice, y lo vas a reprender a través del Espíritu porque te voy a llenar. No, dice, resistir, ¿por qué? Porque te estás echando, tenés que resistir hasta que se canse y se va. Y esa es la técnica que el Señor nos pide que nosotros implementemos en cualquier área de nuestra vida. Cuando los celos, la envidia, el enojo, la contienda, la ira, todas aquellas cosas, ni hablar de la hechicería, de la brujería, ni hablar de todas esas cosas, ¿no? Pero primeramente lo que está interno, cuando en nosotros quiere florecer, es porque la carne está tomando más lugar que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando empieza a crecer en nosotros, automáticamente nos da paz, amor, gozo, benignidad, bondad, todo lo contrario a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nuestra carne nos pide. Y de repente ya no nos enojamos por cualquier cosa, no nos airamos por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque empezamos a tener paz. Y la paz produce eso. La paz empieza a producir que de repente tengas paciencia, porque la paz significa, paciencia significa la paz con sabiduría. Entonces cuando vos empezás a implementar la sabiduría de Dios, comenzás a tener paciencia, porque decís, también va a tardar, pero bueno, Señor, ayúdame porque sé que voy a llegar en algún momento. ¡Ay, no viene más! Yo era así, el colectivo, decía yo, parecía que se hacía eterno la hora, peor todavía, pasó 20 minutos. Y yo estaba, como si fuera que había pasado 2 horas. No aguantaba. Pero el Señor me enseñó esto, ¿no? A implementar esta palabra. Yo le decía, paz, conciencia. Ok. Empiezo a tener la conciencia de que quiero tener paz. Entonces buscaba la paz en el momento en el que me afligía por cualquier razón. Y así es como que el Señor me empezó, no digo que tengo al 100% la paz, pero la paciencia, pero en muchas áreas de mi vida, el Señor me enseñó a ser paciente, ¿no? Y es algo que tiene que ver con que el Espíritu Santo empieza a obrar. Y algo que le decía a los chicos ayer, que cuando yo ya veo que tengo alguna
contestación o una acción diferente, más de la carne, y digo, ajá, me falta oración. Y también me doy cuenta cuando a otra persona le falta oración, porque es algo que vuelve a crecer. Es todo el tiempo morir, todo el tiempo matar. O sea, hoy te puede costar, pero mañana eso lo tenés que empezar a someter cada día más, hasta que logres alcanzar justamente lo que el Señor está pidiendo, que es que todos lleguemos al camino, todos lleguemos a esa eternidad. Hay un camino que tenemos que recorrer con paciencia, pero también con firmeza y resistiendo a todo aquello que nos asedia. Y para poder resistir y para poder ir en contra de todo aquello que nos está en nuestro interior primeramente, es a través del Espíritu Santo, no hay otra mente. Por eso es algo que el jueves el Señor, cuando ministraba en medio de la alabanza, decía, o sea, yo te estoy dando herramientas para que vos puedas vencer, no estás solo. Dijo que Él vendría y no nos dejaría solo hasta el último día de nuestra vida. No nos va a dejar solos, no nos va a dejar sola. Nos va a dar todo lo que necesitemos, pero el tema es que le demos el lugar a Él. Y ahí es cuando hablamos del corazón dividido, cuando en realidad no le veamos el corazón completamente a Dios. Y eso es lo que el Señor nos pide en esta mañana, que realmente nosotros podamos decirle, Señor, yo te pongo en primer lugar. Señor, yo empiezo a morir a las obras de la carne. Y es una decisión que la tienen que tomar de forma individual. Señor, renova el espíritu de mi mente. Quita los pensamientos que no me dejan permanecer, que me impiden hacer lo que vos querés, lo que me impide hacer lo que vos te agrada. Porque recuerden que renovando el espíritu de la mente, nosotros podemos hacer lo que a Dios le agrada. Si no, no podemos. Porque nuestro pensamiento, nosotros primero lo pensamos y después lo accionamos. Y primero lo sentimos en el corazón y después lo decimos. O sea que hay dos guerras que nosotros tenemos que estar peleando todo el tiempo. Y es lo que está alojado en nuestro corazón y es lo que viene en nuestros pensamientos. Si bien Satanás no puede leer tu pensamiento, puede tirar dardos. Para eso está el yelmo de la salvación. Miren la armadura. No hay un lugar que quede hueco. Está cubierto con todo. Te dio todas las estrategias para poder salir. Y otra de las cosas dice el Evangelio de la paz. El que está calzado es el Evangelio. Y vos predicás el Evangelio cuando sabés de su palabra. Su palabra es el Evangelio. Y eso es lo que tenés que aprender. Cuando vos vas caminando, su palabra es la que te tiene que estar guiando. La fe es la que te tiene que estar protegiendo todo el tiempo. Cuando vos te sentís débil, la fe tiene que estar. Tenés que caminar en justicia. Tenés que hacer el bien, no el mal. Y para eso está el cinturón. Es el cinturón de la verdad, perdón. La coraza de justicia. Y el yelmo de la salvación. O sea, tenemos que pensar todo el tiempo que la salvación es nuestra meta. No lo que es de ahora. Lo que es ahora espontáneo. No, porque yo quiero alcanzar a ser líder. Yo quiero alcanzar a ser esto. No, eso es momentáneo. Podés llegar, pero eso no quiere decir que vos mañana te vayas con Cristo. Porque mismo está escrito. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Sí, andate de acá, hacedor de maldad. ¿Fue usado en la tierra? Sí, dijo. Echó fuera demonios, hizo un montón de cosas, pero no significa que le agradó a Dios. Y nosotros tenemos que buscar agradar a Dios en todo. Gloria a Dios si echamos fuera demonios. Gloria a Dios si hacemos sanidad. Pero tenemos que buscar agradarlo primero. Porque lo demás es añadido. Los regalos de parte de Dios es añadido. Ese encuentro personal con Dios. Y yo creo que el Señor quiere hacer esto en esta mañana. Yo le invito a que se pongan de pie. Y vamos a orar justamente por eso. Para que aquel que esté débil, aquel que no tiene fuerzas, aquel que ha perdido el objetivo, que en esta mañana también pueda encontrarse con Jesucristo.